roles, servicios de rol y características. Un rol de servidor es un conjunto de programas de software que una vez que se instalan y configuran correctamente permiten a un equipo realizar una función específica para varios usuarios u otros equipos de una red. En términos generales, los roles comparten las siguientes características. Describen la función, la finalidad o el uso principal de un equipo. Un equipo en concreto puede estar dedicado a desempeñar un solo rol que se use intensamente en la empresa o puede desempeñar varios roles y cada uno de ellos se usa con menos intensidad. Proporcionan a los usuarios de una organización acceso a los recursos administrados por otros equipos, como sitios web, impresoras o archivos. Suelen incluir sus propias bases de datos que pueden poner en cola las solicitudes de usuarios o equipos, o pueden registrar información relacionada con el rol acerca de los usuarios y equipos de la red. Por ejemplo, servicios de dominio de Active Directory incluye una base de datos para almacenar los nombres y las relaciones jerárquicas. Tan pronto como se han instalado y configurado correctamente, los roles funcionan automáticamente. Esto permite a los equipos donde están instalados realizar las tareas necesarias con un nivel de supervisión o comandos de usuario limitados. Un servicio de rol son programas de software que proporcionan funcionalidad de un rol. Al instalar un rol, puede elegir los servicios de rol que proporcionará a otros usuarios y equipos de la empresa. Algunos roles como servidor DNS tienen una sola finalidad y por lo tanto no tienen servicios de rol disponibles. Otros roles como servicios de escritorio remoto tienen varios servicios de rol que pueden instalarse en función de las necesidades de los equipos remotos de la empresa. Un rol puede considerarse como una agrupación de servicios de rol complementarios y estrechamente relacionados, para los cuales, en la mayoría de los casos, la instalación del rol implica la instalación de uno o varios servicios de rol. Las características son programas de software que, aunque no forman parte directamente de los roles, pueden complementar o aumentar su funcionalidad o mejorar la funcionalidad del servidor, independientemente de los roles que estén instalados. Por ejemplo, la característica clúster de comunicación por error aumenta la funcionalidad de los otros roles, como servicios de archivo y servicios DHCP, ya que permite a estos roles unirse a clústeres de servidores para obtener una mayor redundancia y rendimiento. Roles de Windows Server, perdón. Ok. Estas características son más o menos de Windows Server 2012 y Windows Server 2012 R2. Bueno, la documentación y las herramientas de migración facilitan el proceso de migración de roles de servidor, características, opciones de configuración del sistema operativo y datos desde un servicio existente que ejecuta Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 y Windows Server 2012 R2. Server a un equipo que ejecuta R2 de Windows 12 Server. El uso de las guías de migración a las que remite esta página y donde corresponda herramientas de migración de Windows Server para migrar roles, servicios de rol y características permite simplificar la implementación de nuevos servidores, incluidos aquellos que ejecutan la opción de instalación Server Core de R2, Windows 2012 Server o Windows Server 2012 R2. Bueno, y también servidores virtuales. Esto con el fin de reducir el tiempo de inactividad de las migraciones, aumentar la precisión del proceso de migración y ayudar a eliminar conflictos que podrían producirse durante el proceso de migración. La mayor parte de documentación y las herramientas de migración que se incluyen en esta sección están relacionadas a migrantes entre arquitecturas de plataformas informáticas basadas en 32 bits y en plataformas basadas a por 64 bits. Migraciones entre átomos físicos y virtuales y migraciones entre las opciones de instalación completa Server Core del sistema operativo Windows Server, cuando sea posible, obviamente. En Windows Server 2012 y versiones posteriores de Windows Server, herramientas de migración de Windows Server admiten migraciones entre subredes. Bueno, aquí vamos a decir las guías de migración. Las siguientes son los recursos disponibles para migrar roles de Windows Server 2012 o R2 de Windows 2012. Roles y servicios de rol y características de Windows Server.
Las guías de migración de Windows Server proporcionan instrucciones para migrar una sola servicio de rol característica a un servicio que ejecuta Windows Server 2012 o R2 de Windows 2012. Las guías no incluyen instrucciones de migración para casos en los que el servidor del origen ejecuta varios roles. Si el servidor se ejecuta en varios roles, se recomienda diseñar un procedimiento de migración personalizado específico para el entorno del servicio, de acuerdo con la información que se proporciona en otras guías de migración. Bueno, ahora vamos a ver las herramientas de migración de Windows Server. Las herramientas de migración de Windows Server es disponible con una característica de R2 en Windows 2012 u Windows 2000 Server 2012. Permite que un administrador migre algunos roles de servidor, características, opciones de configuración del sistema operativo, recursos compartidos y otros datos de equipos que ejecutan determinadas adiciones de Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 o R2 de Windows Server, equipos que se ejecutan Windows Server 2012 o R2. No todas las migraciones requieren o usan las herramientas de migración de Windows Server. En las guías para las migraciones que requieren herramientas de migración de Windows Server se indica claramente que la configuración de las herramientas de migración de Windows Server forma parte del proceso de migración, que se proporcionan instrucciones específicas sobre cómo usar las herramientas de migración de Windows Server. Para usar herramientas de migración de Windows Server, esta característica debe estar instalada tanto en el equipo de origen como en el equipo del destino, tal y como se describe en otras guías. Bueno, a ver aquí. Bueno, y ahora sí, continuando, vamos a continuar con la documentación de las herramientas. Bueno, la documentación de las herramientas de migración facilita la migración de roles al servidor, la configuración del sistema operativo y los datos de un servidor existente que se ejecuta en Windows Server 2003, Windows Server 2008 y Windows Server 2008 R2, a un equipo que ejecuta Windows Server 2008 R2. Al usar las guías de migración vinculadas a este tema y cuando sea adecuado a herramientas de migración de Windows Server, para migrar roles puede simplificar la implementación de servidores nuevos, incluyendo aquellos que se ejecutan en la opción de instalación Server Core de Windows Server 2008 R2. Y los servidores virtuales, reducir el tiempo de inactividad de la migración, aumenta la precisión del proceso de migración y ayuda a eliminar los conflictos que podrían ocurrir durante el proceso de migración. La mayor parte de la documentación y las herramientas de migración que aparecen en el portal de migración de Windows Server puede estar en inglés. Admite migraciones entre arquitecturas, plataformas de equipos basados en 32 bits y basados en 64 bits. Migraciones entre entornos virtuales y físicos. Entre las opciones de instalación completa de Server Core del sistema operativo Windows Server están disponibles. Bueno, ahora vemos las siguientes guías de migración de Windows Server 2008. La primera es guías de migración paso a paso para los roles de servicio, admitidas características, lo que sería Windows Server 2008 R2. Bueno, herramientas de migración de Windows Server es una característica que está disponible para la instalación en equipos que ejecutan Windows Server 2008 R2, mediante el asistente para agregar características del administrador del servidor. Herramientas de migración de Windows Server se puede quitar en Windows Server 2008 R2 mediante el uso del asistente para quitar características. Para migrar roles, características y otros datos mediante herramientas de migración de Windows Server, también debes de implementar herramientas de migración de Windows Server en los servidores de origen desde donde están migrando los datos. Herramientas de migración de Windows Server se implementa en los servidores de origen creando una carpeta de implementación en un equipo que ejecuta Windows Server 2008 R2 y a continuación copiando los sistemas operativos del equipo de origen pre-Windows Server 2008 R2, que se muestra en la tabla de este tema que vamos a mostrar en un momento. Debe ser miembro del grupo administradores en el equipo donde dice instalar, registrar, usar herramientas de migración de Windows Server. Además, si se está ejecutando la herramienta de migración de Windows Server en servidores que ejecutan Windows Server 2008 o Windows Server 2008 R2, debe ejecutar la herramienta de migración de Windows Server con derechos de usuario elevados. Para hacerlo, hacer clic en Inicio, en Herramientas administrativas, hacer clic en el botón secundario, Herramientas de migración de Windows Server y a continuación hacer clic en Ejecutar como administrador. Las instrucciones completas para la instalación, configuración y eliminación de herramientas de Windows pueden estar disponibles en las páginas de internet. Aquí también puede destacar que los sistemas operativos son compatibles. Sería procesar un servidor de origen basado en 32 64 bits.
lo que sería sistemas operativos de servidor de origen sería el Windows Server 2013. Sistemas operativos de servidor de destino, Windows Server 2008 R2 y Server Core. Procesador de destino debe ser basado en 64 bits. Procesador de servicio de origen basado en 32 bits o 64 bits. Sistemas operativos de servidor de origen, Windows Server 2013 R2. Sistemas operativos de servidor de destino, Windows Server 2008 R2 y Server Core. Procesador de destino basado en 64 bits. Procesador de servicio de origen basado en 64 bits o en 32 bits. Sistemas operativos de servidor de origen, Windows Server 2008. Sistemas operativos de servidor de destino, Windows Server 2008 R2 y Server Core. Procesador de destino basado en 64 bits. Procesador de servidor de origen basado en 64 bits. Sistemas operativos de servidor de origen, Windows Server 2008 R2. Sistemas operativos de servicio de destino, aquí sería igual, Windows Server 2008 R2, Server Core. Sistemas operativos de servidor de destino, Windows Server 2008 R2 y Server Core. Procesador de destino basado en 64 bits. Bueno, aquí ya sería prácticamente todo. Y aquí podemos destacar que no se admite la migración de un servidor de origen a un servidor de destino que ejecuta un sistema operativo mediante la interfaz del usuario del sistema diferente, es decir, el idioma instalado. Al del servidor de origen, por ejemplo, no puede usar la herramienta de migración de Windows Server para migrar roles, configuración del sistema operativo o datos desde un equipo que ejecuta Windows Server 2008 en el idioma de interfaz de usuario. El sistema francés en un equipo que ejecuta Windows Server 2008 R2 en el idioma de interfaz de usuario del sistema alemán. El idioma de interfaz de Windows del sistema es el idioma del paquete de instalación localizado que se usó para configurar el sistema operativo Windows. Tanto la migración basada en 32 bits como la basada en 64 bits se admiten en Windows Server 2003 y Windows Server 2008. Todas las ediciones de Windows Server 2008 R2 son de 64 bits. Los roles que se ejecutan en instalaciones de Server Core Windows Server 2008 no se pueden migrar porque .NET Framework no está disponible en Windows Server 2008 Server Core. Bueno, esto prácticamente sería todo sobre los roles de Windows Server. Roles de Windows Server, perdón. Ok. Estas características son más o menos de Windows Server 2012 y Windows Server 2012 R2. Bueno, la documentación y las herramientas de migración facilitan el proceso de migración de roles de servidor, características, opciones de configuración del sistema operativo y datos desde un servicio existente que ejecuta Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 y Windows Server 2012 R2. Server a un equipo que ejecuta R2 de Windows 12 Server. El uso de las guías de migración a las que remite esta página y donde corresponda herramientas de migración de Windows Server para migrar roles, servicios de rol y características permite simplificar la implementación de nuevos servidores, incluidos aquellos que ejecutan la opción de instalación Server Core de R2, Windows 2012 Server o Windows Server 2012 R2. Bueno, y también servidores virtuales. Esto con el fin de reducir el tiempo de inactividad de las migraciones, aumentar la precisión del proceso de migración y ayudar a eliminar conflictos que podrían producirse durante el proceso de migración. La mayor parte de documentación y las herramientas de migración que se incluyen en esta sección están relacionadas a migrantes entre arquitecturas de plataformas informáticas basadas en 32 bits y en plataformas basadas por 64 bits. Migraciones entre átomos físicos y virtuales y migraciones entre las opciones de instalación completa Server Core del sistema operativo Windows Server, cuando sea posible, obviamente. En Windows Server 2012 y versiones posteriores de Windows Server, herramientas de migración de Windows Server admiten migraciones entre subredes. Bueno, aquí vamos a decir las guías de migración. Las siguientes son los recursos disponibles para migrar roles de Windows Server 2012 o R2 de Windows 2012. Roles y servicios de rol y características de Windows Server. Las guías de migración de Windows Server proporcionan instrucciones para migrar una sola servicio de rol característica a un servicio que ejecuta Windows Server 2012 o R2 de Windows 2012. Las guías no incluyen instrucciones de migración para casos en los que el servidor de origen ejecuta varios roles. Si el servidor se ejecuta en varios roles, se recomienda diseñar un procedimiento de migración personalizado específico para el entorno del servicio, de acuerdo con la información que se proporciona en otras guías de migración. Bueno, ahora vamos a ver las herramientas de migración de Windows Server. Las herramientas de migración de Windows Server
Es disponible con una característica de R2 en Windows 2012 u Windows 2000 Server 2012. Permite que un administrador migre algunos roles de servidor, características, opciones de configuración del sistema operativo, recursos compartidos y otros datos de equipos que ejecutan determinadas adiciones de Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 o R2 de Windows Server a equipos que se ejecutan Windows Server 2012 o R2. No todas las migraciones requieren o usan las herramientas de migración de Windows Server. En las guías para las migraciones que requieren herramientas de migración de Windows Server se indica claramente que la configuración de las herramientas de migración de Windows Server forma parte del proceso de migración, que se proporcionan instrucciones específicas sobre cómo usar las herramientas de migración de Windows Server. Para usar herramientas de migración de Windows Server, esta característica debe estar instalada tanto en el equipo de origen como en el equipo del destino, tal y como se describe en otras guías. Bueno, a ver aquí. Bueno, y ahora sí, continuando, vamos a continuar con la documentación de las herramientas. Bueno, la documentación de las herramientas de migración facilita la migración de roles al servidor, la configuración del sistema operativo y los datos de un servidor existente que se ejecuta en Windows Server 2003, Windows Server 2008 y Windows Server 2008 R2, a un equipo que ejecuta Windows Server 2008 R2. Al usar las guías de migración vinculadas a este tema y cuando es adecuado a herramientas de migración de Windows Server para migrar roles, puede amplificar la implementación de servidores nuevos, incluyendo aquellos que se ejecutan en la opción de instalación Server Core de Windows Server 2008 R2. Y los servidores virtuales, reducir el tiempo de inactividad de la migración, aumenta la precisión del proceso de migración y ayuda a eliminar los conflictos que podrían ocurrir durante el proceso de migración. La mayor parte de la documentación y las herramientas de migración que aparecen en el portal de migración de Windows Server puede estar en inglés. Admite migraciones entre arquitecturas, plataformas de equipos basados en 32 bits y basados en 64 bits. Migraciones entre entornos virtuales y físicos. Entre las opciones de instalación completa de Server Core del sistema operativo Windows Server están disponibles. Bueno, ahora dimos las siguientes guías de migración de Windows Server 2008. La primera es guías de migración paso a paso para los roles de servicio, admitidas características, lo que sería Windows Server 2008 R2. Bueno, herramientas de migración de Windows Server es una característica que está disponible para la instalación en equipos que ejecutan Windows Server 2008 R2, mediante el asistente para agregar características del administrador del servidor. Herramientas de migración de Windows Server se puede quitar en Windows Server 2008 R2 mediante el uso del asistente para quitar características. Para migrar roles, características y otros datos mediante herramientas de migración de Windows Server, también debes de implementar herramientas de migración de Windows Server en los servidores de origen desde donde están migrando los datos. Herramientas de migración de Windows Server se implementa en los servidores de origen creando una carpeta de implementación en un equipo que ejecuta Windows Server 2008 R2 y a continuación copiando los sistemas operativos del equipo de origen pre-Windows Server 2008 R2, que se muestra en la tabla de este tema que vamos a mostrar en un momento. Debe ser miembro del grupo administradores en el equipo donde dice instalar, registrar, usar herramientas de migración de Windows Server. Además, si se está ejecutando la herramienta de migración de Windows Server en servidores que ejecutan Windows Server 2008 o Windows Server 2008 R2, debe ejecutar la herramienta de migración de Windows Server con derechos de usuario elevados. Para hacerlo, hacer clic en Inicio, en Herramientas administrativas, hacer clic en botón secundario, Herramientas de migración de Windows Server y a continuación hacer clic en Ejecutar como administrador. Las instrucciones completas para la instalación, configuración y eliminación de herramientas de Windows pueden estar disponibles en las páginas de internet. Aquí también puede destacar que los sistemas operativos son compatibles. Sería procesar un servidor de origen basado en 32 64 bits. Lo que sería sistemas operativos de servidor de origen sería el Windows Server 2013. Sistemas operativos de servidor de destino, Windows Server 2008 R2 y Server Core. Procesador de destino debe ser basado en 64 bits. Procesador de servicio de origen basado en 32 bits o 64 bits. Sistemas operativos de servidor de origen, Windows Server 2013 R2. Sistemas operativos de servidor de destino, Windows Server 2008 R2 y Server Core. Procesador de destino basado en 64 bits. Procesador de servicio de origen basado en 64 bits o en 32 bits. Sistemas operativos de servidor de origen, Windows Server 2008.
Sistemas operativos de servidor de destino, Windows Server 2008 R2 y Server Core. Procesador de destino basado por 64 bits. Procesador de servidor de origen basado en 64 bits. Sistemas operativos de servidor de origen, Windows Server 2008 R2. Sistemas operativos de servicio de destino, aquí sería igual, Windows Server 2008 R2, Server Core. Sistemas operativos de servidor de destino, Windows Server 2008 R2 y Server Core. Procesador de destino basado en 64 bits. Bueno, aquí ya sería prácticamente todo. Y aquí podemos destacar que no se admite la migración de un servidor de origen a un servidor de destino que ejecuta un sistema operativo en el idioma de interfaz del usuario del sistema diferente, es decir, el idioma instalado. Al del servidor de origen, por ejemplo, no puede usar la herramienta de migración de Windows Server para migrar roles, configuración del sistema operativo o datos desde un equipo que ejecuta Windows Server 2008 en el idioma de interfaz de usuario. El sistema francés es un equipo que ejecuta Windows Server 2008 R2 en el idioma de interfaz de usuario del sistema alemán. El idioma de interfaz de Windows del sistema es el idioma del paquete de instalación localizado que se usó para configurar el sistema operativo Windows. Tanto la migración basada en 32 bits como la basada en el 64 bits se admiten en Windows Server 2003 y Windows Server 2008. Todas las ediciones de Windows Server 2008 R2 son de 64 bits. Los roles que se ejecutan en instalaciones Server Core Windows Server 2008 no se pueden migrar porque .NET Framework no está disponible en Windows Server 2008 Server Core. Bueno, esto prácticamente sería todo sobre los roles de Windows Server.